Ok, bueno, pues ya estamos por aquí, amigos. Vamos a grabar este estudio porque en esta ocasión vamos a apoyarnos con algunas imágenes, algunos mapas que para poder ilustrar el estudio, porque en esta ocasión vamos a hablar acerca de la dimensión, la extensión que tiene, que en su momento fue determinada por el Señor para que Israel ocupara la tierra prometida. Y vamos a ver que es importante entender cómo es que en origen la dimensión, la extensión de la tierra prometida, la tierra que fue prometida a Abraham, es muy diferente al territorio que finalmente ocupó Israel. Así es de que vamos a hablar de este tema importantísimo, por supuesto, y la razón, pues bueno, de esta es la razón por la que vamos a presentar este estudio en esta ocasión a través de estas diapositivas que considero pues necesario para poder tener una idea clara de lo que representa eh, este estudio. Permítame un segundito. Ok, ok, me parece que ahí ya estamos compartiendo la imagen de este primer mapa. Pues bien, entonces, bueno, como les decía, hasta este momento, recuerden que en el capítulo 33, 32, desde el 31, estamos viendo cómo es que el Señor continúa dando instrucciones a Moisés. Y de parte del Señor, eh, ¿qué es lo qué significa? Bueno, que Moisés continuó recibiendo instrucciones y vemos la importancia que Moisés tenía como líder de la nación de Israel hasta este, este momento y hasta el último momento que Dios determinaría. Y aunque no repartiría él personalmente la tierra, sí daría instrucciones precisas acerca de los límites que personalmente tendrían que ocupar las tribus. Así es de que eh, Moisés estaría dando instrucciones y quien las cumpliría en su momento, pues sería Josué como líder que estaría sucediendo a Moisés para ocupar estas tierras destinadas. Y vamos a ver que también se destinaron tierras como refugio para determinadas circunstancias. Vamos a ver más adelante en la ley que se describe estas ciudades necesarias para en lo que se determinara la culpabilidad de alguna persona acerca de un delito. Estas ciudades cumplían un objetivo muy importante. Y en su caso, también ciudades destinadas para los levitas, eh, dentro de todo este territorio, en donde ellos podrían tener incluso sus ganados, por ejemplo. Así es de que Moisés continuaba ejerciendo este importante liderazgo al frente de las tribus de Israel. Y dice el versículo 1 de, ahí de Números 34, dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia a la tierra de Canaán, según sus límites. ¿Sí? Veamos aquí este mapa. Dice, verso 3: tendréis el lado del sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Ese límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim
y pasará hasta Sin. Y se extenderá del sur de a Cades Bernea y continuará a Pasar, Adar y pasará hasta Asmón. Bueno, en este mapa nosotros vamos viendo cómo es que se describen algunos límites, pero en realidad no son todos, no es toda la dimensión que se describiría en su momento con Abraham. Así es de que en el mapa de las distribuciones de la tierra de las 12 tribus, de Israel se aprecia la separación entre las tribus que pasaron, si ustedes recordarán, que no pasaron todas las tribus. Eh, Aquí vamos a ver claramente las tribus que pasaron el Jordán y las tribus que decidieron no tener su heredad pasando el Jordán, como lo fueron las tribus de Rubén, las tribus de Gad y la media tribu de Manasés. Si ustedes se dan cuenta, eh, en esta parte, esto es lo que ocuparon las tribus la medio tribu de Manasés, la tribu de Gad, la tribu de Rubén, pero no es del lado después del Jordán, sino antes, que es donde decidieron ellos finalmente quedarse. Esta tierra, obviamente, eh, en este momento no estaría destinada para Israel. Y vamos a entender más adelante por qué razón estamos hablando de distribuciones distintas de acuerdo a la promesa de Abraham, que fue una extensión mucho mayor. Pero en este momento la instrucción, pues obviamente era pasar el Jordán de aquí hacia acá. Entonces, las otras tribus, por supuesto, que ocuparon estas dimensiones y aquí se distribuye. De acuerdo a este mapa, vamos viendo cómo las tribus fueron ocupando esta distribución, con excepción de estas tribus que, como les comentaba, ellos decidieron por el tipo de tierra y por los ganados que ellos tenían, estas tribus decidieron quedarse antes de pasar el Negev. Así es de que dice más adelante el verso 3 dice, tendréis al lado del sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim y pasará hasta Sin y se extenderá del sur de Cades Bernea y continuará hasta Azar Adar y pasará hasta Asmón. Así es de que les decía que en este mapa de la distribución de estas tierras, de las 12 tribus, se aprecia esta separación entre los que se quedaron antes del Jordán y los que pasaron. Hoy en día Israel comprende casi toda la región que originalmente poseyó según la posesión original, con excepción de las tierras que no fueron consideradas como parte de la tierra prometida y que se les dio en posesión a las tribus de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés. Porque actualmente esas tierras pues, se encuentran ocupadas por Jordania y por Siria. Vamos a ver este otro mapa. Aquí, si ustedes se dan cuenta, eh, esto es Israel hoy en día y en sus límites está Jordania, ¿sí? Y Siria. Recuerdan que en el norte de, de Israel, el camino hacia Damasco, el lugar en este valle fue donde precisamente el apóstol Pablo fue encontrado por el Señor, en donde fue llamado. Y bueno, aquí está la separación de estas tierras que hoy en día, y esto es un mapa actual, ya no corresponde. Esto era lo que estaban ocupando esas tribus, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, de toda esta parte. Que obviamente, ¿qué fue lo que sucedió? Pues las perdieron y ya finalmente no tiene nada que ver
Recordemos que todos ellos fueron llevados al exilio también finalmente. Así es de que los límites, estábamos hablando de los límites porque fueron prometidos a Abraham, que en realidad son muchísimos más extensos de los límites que en realidad ocuparon estas tribus en este momento. Y como lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, Israel, por supuesto que no echó a todos los moradores de aquella tierra que Dios les dio en posesión, lo cual pues fue un error, pero vamos a ver que, cómo es que se nos describe en algunos mapas eh, esta, esta dimensión. Ustedes están viendo ahí, les estoy compartiendo este otro mapa en donde está señalándose en rojo, de acuerdo a la descripción que se le dio a Abraham, que obviamente pues es una extensión muchísimo mayor. Aquí esta parte subrayada en azul es la parte que hoy en día corresponde al Israel actual, al territorio de Israel actual. Pero lo que, de acuerdo a los estudiosos, se le prometió a Abraham corresponde a toda esta dimensión, ¿no? Es una dimensión muchísimo mayor y que, pues, por supuesto, no tiene nada que ver con la pequeña dimensión de, que hoy en día ocupa Israel. Dice Génesis 15, verso 7, a partir del verso 7. Acompáñenme en sus Biblias. Dice, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Dios, ¿en qué conoces que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Está profetizando el Señor acerca de este tiempo de esclavitud en Egipto. Dice el verso 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo, y aquí está el pacto que el Señor estableció a través de estos sacrificios con Abraham. Dice, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, de los feniceos, de los almoneos, de los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Así es que como vemos en este mapa, que se ve ahí marcado en rojo, que de acuerdo a Génesis 15, Israel, se dice que Israel debía ocupar como tierra prometida a Abraham esta dimensión, lo cual dista mucho en relación a la tierra que fue repartida a las 12 tribus, como se describe en Números capítulo 34. Desde el punto de vista histórico, parte de la tierra prometida estuvo bajo el control de los israelitas de los siglos 10 y 7. Sin embargo, el reino de Israel obviamente que decaería en divisiones internas. Recuerdan la división del reino, que se dividió en el reino del norte, el reino del sur, el tiempo después de Salomón. Y las intervenciones
de las potencias extranjeras como Asiria, Babilonia y Persia, pues ellos tuvieron mucho que ver en esto. Desde este momento, aquellas tierras, obviamente estamos hablando de que ellos tuvieron injerencia en esta tierra de Israel por lo estratégico de la zona. Desde ese momento, aquellas tierras pues ya no volverían a tener un monarca de acuerdo al, al, a la tradición hebrea que siempre se había seguido. Y los exilios, por supuesto, que provocaron que el pueblo pues abandonara esta región. Eh, ya no fue ocupada, sobre todo hablando del norte, hablando también de la parte de estas tribus que quedaron antes de del río Jordán. Y aunque tuvieron breves periodos de independencia por parte de Israel, pues en el contexto de la República y posterior Imperio Romano, fueron nuevamente sometidos. Durante la ocupación romana, aquellas tierras pasaron a llamarse Palestina. Esto es muy interesante. Recuerden que hay un conflicto muy antiguo ahí relacionado con los palestinos y los israelitas. Con la caída de Roma Occidental, Palestina pasó a estar dominado por Bizancio hasta que en el año 639 después de Yeshua fue conquistada por los árabes. Y estamos hablando de que hubo un tiempo en el que lo que hoy se conoce como Israel, en realidad, todo fue considerado originalmente Palestina. De acuerdo a este mapa, en esta primera imagen de, que se describe antes del año 1946, de acuerdo a la historia, todo este territorio estaba ocupado por este pueblo, que no eran los israelitas, sino era un pueblo que desde entonces fue colocado ahí por Roma. Y esto después fue conquistado por los árabes. El dominio árabe de la región se prolongó durante toda la Edad Media. En el año 1517, durante la Edad Moderna, el Imperio Otomano logró hacerse de estos territorios y los dominó hasta el año 1917, ya la era contemporánea. En el año 1897 se formó la organización sionista. Ustedes han escuchado hablar mucho de este tema, ¿sí? El movimiento sionista que tiene que ver con todo todos estos esfuerzos por parte de la nación que hoy ocupa, de los judíos que hoy ocupan la tierra de Israel, para que todo judío que se encuentra en la dispersión regrese a la tierra, y lo cual promovió la inmigración de la comunidad judía hacia la zona de la tierra prometida, ¿sí? De la que estamos hablando, para salvarse y hacer frente al contexto del racismo europeo. Recuerden, ya, ustedes también han oído hablar de los progromos, aquellos movimientos en contra de, de, de grupos judíos en diversas partes del mundo, que tuvieron como propósito incluso extinguirlos. Algo terrible que, pues, por supuesto, muy condenable. Y hacia el año 1920, lo que se fue conocido como Palestina fue adjudicada al gobierno británico para su administración. Y según una disposición de la Sociedad de Naciones, desde ese entonces los británicos permitieron un mayor establecimiento de la comunidad judía en la región. Aunque dispusieron ciertas restricciones, pues esta inmigración aumentó en gran escala desde el año 1933 debido a la persecución del nazismo contra el pueblo judío allá en Europa. Y posteriormente, en 1948, Gran Bretaña renunció a su mandato en Palestina, lo que hoy se conoce como Israel, toda esta zona, e inmediatamente se proclamó el nuevo Estado de Israel tras un previo plan otorgado por las Naciones Unidas. Este es el momento en que finalmente Palestina se dividió. Lo que se conocía como Palestina fue dividida
Por un lado surgió la administración de Israel, que permitió la inmigración masiva de judíos a sus tierras. Y por el otro, se extinguieron administraciones bajo la jurisdicción árabe. Sin embargo, la Liga Árabe se opuso a este surgimiento del Estado de Israel y el día siguiente de su fundación pues, comenzó un ataque de toda esta confederación árabe en contra de Israel, a pesar de la derrota de los árabes, porque no pudieron derrotar a Israel. La situación bélica entre las comunidades de estas comunidades de árabes y la comunidad judía, ellos continuaron, incluso continúan hasta el día de hoy con estos conflictos. Así es de que, bueno, resulta interesante cómo es que ver en este mapa, cómo es que eh, inicialmente eh, todo esto fue controlado por Roma y establecido ahí un pueblo que no tenía nada que ver con los israelitas, pero poco a poco ellos fueron ocupando esta tierra. Si vemos aquí, por ejemplo, de acuerdo ya en el 1947, Israel ya estaba ocupando la mayor parte de lo que hoy, de lo que hoy es todo el territorio de Israel. Y más adelante, finalmente quedan lo que es hoy en día, por ejemplo, a partir de 2010 todavía quedaban comunidades árabes más grandes, más extensas. Hoy en día hay comunidades árabes que están ocupando ciertas zonas en Israel, pero esas zonas están controladas por Israel. El ejército de Israel está constantemente montando guardia en todas estas zonas, independientemente de que les permiten a estos árabes continuar viviendo ahí. Y independientemente de ello, pues continúa siendo zonas peligrosas, zonas de alto conflicto hoy en día. Así es de que, pues bueno, eh, continuamos ahí en el verso 5 de Números 34, dice, rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto y sus remates, pero serán al occidente. Y el límite occidental será el mar grande. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de un límite muchísimo más grande. Dice, trazaréis al monte de Or, del monte de Or trazaréis a la entrada de Hamat y seguirá aquel límite hasta Sedad y seguirá este límite hasta Sifrón y terminarán en Azar, Enán. Este será el límite del norte, por límite al oriente trazaréis desde Azar Enán hasta Sefam y bajará hasta el límite desde Sefam a Ribla al oriente de Ain y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Así es de que, como de acuerdo a esta descripción, esta última descripción, lo que lo que se nos dice es que es toda esta zona eh, la que en un momento dado tendrían que ser ocupada. Pero bueno, hay diversas opiniones en relación a este tema, porque la pregunta es, bueno, ¿por qué se describe en Números 34 una distribución distinta y en Génesis se habla de algo diferente? De acuerdo a los historiadores, de acuerdo a quienes eh, han estudiado esta distribución y han concluido que es diferente la distribución de la que se habla en unos pasajes y en otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Bueno,
En este mapa, el mapa que estamos viendo ahorita, se aprecia una clara diferencia de la ocupación que actualmente tiene Israel. Sí, el territorio delimitado por Génesis y en Éxodo, la tierra prometida de la que se habló a Abraham, de acuerdo a esta diferencia, abarca la totalidad del actual Israel, pero incluso Jordania, el Líbano, la mayor parte de Siria, la mitad de Irak, la costa oriente egipcia y el norte de Arabia Saudita. El, especi el, el especificar en números no nos deja tan solo con una porción muy pequeña, es decir, que ocupa parte del Líbano y una parte de Siria, parte del actual territorio israelí. Así es de que, en términos netamente históricos, Israel fue, de acuerdo a esta. ¿Y por qué hablamos de este tema? El tema de la independencia, del tema de por qué ha sido gobernado, controlado Israel. Bueno, precisamente porque recuerden que lo que hablamos en capítulos anteriores acerca de esta instrucción que dio Dios fue para que Israel despojara a todos estos cananeos, todos estos pueblos, todas estas naciones paganas de la tierra, porque de lo contrario, lo dijo claramente el Señor, lo que yo pensaba hacerles a ellos, les haré a ustedes. ¿A qué se refirió el Señor? Bueno, a que serían despojados de sus tierras. Por esa razón estamos hablando de este tema y las épocas en que Israel fue controlado, fue gobernado, fue sometido por otras naciones. Entonces, está muy relacionado el tema de el, la, el tema del control, de, del sometimiento que tuvo siempre, casi siempre Israel respecto de otras naciones más poderosas, porque Dios lo permitió precisamente. Y en ello, obviamente, que tiene que ver la distribución de la tierra, los límites que en un momento se dieron, se prometieron, los límites que realmente ocuparon, los límites de tierra que se describe en unos pasajes y en otros. Entonces, sí hay diferencias. Entonces, sí hay diferencias, pero esto se debe precisamente a esto. El Señor eh, es fiel, pero también es fiel cuando Él cumple lo que promete como castigo, como sanción. Y en este caso, pues lo que sucedía con Israel fue que el Señor haría con ellos, con la nación de Israel, lo que había prometido hacer con los cananeos, con los pueblos cananeos. Así es de que el reino de Israel fue una evolución de sistema que en un momento dado, pues ellos eh, fueron viviendo de acuerdo a las épocas distintas, ¿sí? En donde hubo un tiempo que estuvieron gobernados por jueces, ¿sí? Después el primer monarca, Saúl, después el rey David. En el tiempo de David, la nación tuvo un tiempo como que el reinado ideal, de acuerdo a la descripción bíblica. Sí, incluso llegó a controlar, como lo comentábamos, cierto territorio de Siria y Damasco, la parte del norte de lo que hoy se conoce de Israel. Y se dice cuando ¿qué dice la escritura? Bueno, la escritura dice que cuando el Mesías regrese, hablando de este tema, ¿por qué hay esta diferencia? Bueno, se dice que cuando regrese el Mesías, va a ocurrir un evento sobrenatural eh, en la tierra que va a modificar geográficamente la tierra, toda esta zona, todo este territorio, con lo cual se considera que los límites de Israel que fueron prometidos desde Abraham, pues van a ser alcanzados finalmente, van a ser alcanzados como originalmente tenían que haber sido. Así es de que, bueno,
Dice el verso 13 de ahí de Números 34, y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó el Señor que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. Pues son los que les comento que se quedaron antes de pasar el Jordán. Dice dos tribus, dice 15, verso 15, 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Y habló el Señor a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de los hijos de Simeón, Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Benjamín, Eliad, hijo de Kilson, de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Gogli, de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Amiel, hijo de Efón, y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán, de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac, de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán, de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomi, de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó el Señor que hiciesen la repartición de heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Y bueno, fue así, efectivamente eso fue cumplido y esta es la razón por la cual eh, es importante entender más o menos, tener una idea por lo menos de la distribución de las tierras que fueron dados a las tribus y que en su momento, por supuesto, no fueron las 12 tribus como se había planeado originalmente, como el Señor lo ordenó, sino fueron 9 tribus y media, porque las otras tribus, las otras 2 tribus y media se quedaron del lado de otro lado del Jordán. No llegaron a ocupar esta parte de Israel. Y dice la profecía de Zacarías 14, del versículo 1 al 9. He aquí, el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la tierra será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y en medio de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Iréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad
hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Pues bueno, que el Señor tenga misericordia de todo su pueblo, que finalmente tenga el Señor compasión de lo que vendrá en los tiempos del fin y de este momento que fue profetizado cuando el Señor regrese. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Cómo sucederá? Bueno, es una situación que en un momento dado pues, no conviene sugestionarnos o hacernos ideas o suponer lo que no nos permite la escritura. Lo que sí podemos, de lo que podemos estar seguros es de que el Señor es fiel y todo lo que se ha descrito desde la escritura, desde Abraham, que fue prometido, tiene un propósito divino que será cumplido en su momento. Así es de que independientemente de todas estas ocupaciones, de todo lo que hizo bien, lo que hizo mal el pueblo, las tribus que finalmente no se acogieron a esta bendición de la tierra prometida, que se quedaban antes de Jordán, etcétera, etcétera. Todo esto pues será en su momento juzgado correctamente por el Señor. Y vemos que lo que sí es claro es que en su momento, de acuerdo a la profecía, está hablándose de una situación sobrenatural importante que tiene que ver con el aspecto geográfico de la tierra, en donde el Señor será uno y uno su nombre. Muchas gracias amigos, que el Señor les bendiga y bueno, nos vemos en el próximo estudio, en la próxima transmisión. Shalom.